El mundo antes del diluvio no era como lo imaginamos. Era un planeta lleno de secretos, gigantes y una corrupción tan profunda que provocó la ira de Dios. Un mundo donde los hombres vivían casi 1000 años, donde la lluvia no existía y donde criaturas extraordinarias caminaban junto a la humanidad. Pero también era un mundo que se hundió en tal maldad que el creador del universo decidió borrarlo por completo de la faz de la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente vivir en esa época? ¿Qué secretos guardaba esa civilización perdida? ¿Por qué Dios, que es amor, decidió destruir todo lo que había creado? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, si quieres descubrir los misterios más profundos de nuestros orígenes, te invito con todo mi corazón a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Juntos exploraremos las verdades más fascinantes que la Biblia y la historia tienen para revelarnos. Tu apoyo significa mucho para mí y juntos podemos desentrañar estos enigmas eternos. Para entender la magnitud de lo que se perdió en el diluvio, primero debemos comprender la perfección de lo que existía antes. El mundo antediluviano no era simplemente diferente, era literalmente otro planeta. Imagina por un momento un mundo sin lluvia. Sí, has escuchado bien. Según Génesis 2:6, antes del diluvio no llovía sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Este sistema de riego natural creaba un efecto invernadero perfecto que mantenía una temperatura constante y tropical en todo el planeta. No había desiertos, no había polos helados, no había tormentas devastadoras. Este clima perfecto tenía consecuencias extraordinarias para la vida. Los seres humanos no solo vivían en condiciones ideales, sino que sus cuerpos funcionaban de manera completamente diferente a como lo hacen hoy. Adán vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años. Enós vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Y el récord absoluto lo tiene Matusalén, quien vivió 969 años, casi un milenio completo. Puedes imaginar la sabiduría acumulada de casi 1000 años de experiencia. La cantidad de conocimiento que podría adquirir una persona en casi 10 siglos de vida. Estos hombres no eran primitivos cavernícolas como nos han hecho creer. Eran seres humanos con la misma inteligencia que nosotros, pero con la ventaja de siglos para desarrollar sus capacidades. La tierra misma era diferente. No había montañas tan altas como las conocemos hoy, ni océanos tan profundos. El relieve era más suave, más uniforme. Esto permitía que el vapor de agua se distribuyera perfectamente por toda la superficie terrestre, creando jardines donde hoy tenemos desiertos y bosques exuberantes donde hoy hay hielo eterno. Los animales también eran diferentes. Muchas especies que conocemos por fósiles convivían con el hombre. Criaturas gigantescas que hoy llamamos dinosaurios caminaban junto a la humanidad. La Biblia las menciona como Behemoth y Leviatán, descritas con tanto detalle en el libro de Job que es imposible pensar que sean criaturas míticas. La vegetación era exuberante más allá de nuestra imaginación. Sin las variaciones climáticas extremas que conocemos hoy, las plantas podían crecer durante todo el año, alcanzando tamaños colosales. Los árboles eran verdaderos gigantes verdes que se elevaban hacia el cielo como catedrales naturales. Pero quizás lo más extraordinario de todo era la relación entre Dios y el hombre. Génesis nos cuenta que Dios caminaba con Adán en el huerto al aire del día. No era una relación distante o misteriosa, sino íntima y directa. La presencia divina era tangible, real, cotidiana. Esta cercanía con lo divino se reflejaba en la capacidad humana para comprender los misterios de la creación. Adán pudo nombrar a todos los animales, no por casualidad, sino porque comprendía su esencia, su naturaleza profunda.
Era como si los seres humanos tuvieran acceso a una sabiduría que hoy hemos perdido completamente. Pero este paraíso no duró para siempre. Con el paso de las generaciones, algo terrible comenzó a suceder. El corazón humano, apartándose gradualmente de Dios, se corrompió de una manera que va más allá de nuestra comprensión actual. Génesis 6:5 nos da una descripción que hiela la sangre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lee esas palabras otra vez. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No se trata de que ocasionalmente hicieran algo malo. No se trata de pecados esporádicos o errores humanos. Se trata de que cada pensamiento, cada intención, cada plan que brotaba de sus corazones estaba completamente corrompido. ¿Cómo llegó la humanidad a este punto? ¿Cómo seres creados a imagen de Dios pudieron caer tan bajo que cada fibra de su ser vibrara únicamente con maldad? La respuesta está en el proceso gradual de alejamiento de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén, no solo perdieron la inmortalidad, perdieron la conexión directa con la fuente de toda bondad y verdad. Y con cada generación que pasaba, esa desconexión se hacía más profunda. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, se convirtió en el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por celos y envidia. Pero Caín no fue castigado con muerte inmediata. En cambio, Dios puso una marca sobre él para que nadie lo matara. Y Caín se fue a tierra de Nod, donde edificó una ciudad. Esta ciudad de Caín se convirtió en el primer centro de civilización humana apartada de Dios. Allí nacieron sus descendientes. Lamec, quien se convirtió en el primer polígamo y también en un asesino que se jactaba de su violencia. Tubal-Caín, quien forjó herramientas de bronce y hierro, probablemente las primeras armas de guerra. Jubal, quien fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, estableciendo quizás las primeras formas de entretenimiento mundano. Lo fascinante es que estos descendientes de Caín no eran salvajes primitivos, eran innovadores, artistas, metalúrgicos, constructores de ciudades. Tenían tecnología, arte, música, arquitectura, pero todo esto se desarrolló en un contexto de rebelión contra Dios. Mientras tanto, la línea de Set, el tercer hijo de Adán, mantenía la adoración a Dios. Génesis 4:26 nos dice que en los días de Enós, hijo de Set, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Había dos líneas de la humanidad, los hijos de Dios, la línea de Set, y los hijos de los hombres, la línea de Caín. Pero con el tiempo, estas dos líneas comenzaron a mezclarse, y la corrupción de los hijos de los hombres comenzó a contaminar a los hijos de Dios. La maldad no se quedó confinada en las ciudades de Caín. Se extendió como una mancha de aceite por toda la humanidad. La violencia se volvió endémica. Génesis 6:11 nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». No era violencia ocasional o defensiva, era una cultura de violencia que permeaba cada aspecto de la sociedad. ¿Podría ser que esta violencia incluyera no solo guerra entre humanos, sino también abuso hacia los animales y destrucción del medio ambiente? Algunos eruditos sugieren que la corrupción había llegado al punto donde la humanidad estaba destruyendo activamente la creación de Dios. La inmoralidad sexual también había alcanzado niveles inimaginables. Las uniones matrimoniales ya no se basaban en el plan original de Dios de un hombre y una mujer unidos de por vida. La poligamia se había vuelto común y había formas de perversión sexual que la Biblia apenas insinúa, pero que eran lo suficientemente graves como para provocar el juicio divino. Pero quizás lo más trágico de todo era la muerte espiritual completa.
Estos hombres y mujeres habían perdido completamente la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Su brújula moral estaba tan corrompida que llamaban bueno a lo malo y malo a lo bueno. No había remanente de la imagen de Dios en ellos. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente misteriosa. Génesis 6:1-4 nos presenta uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos de toda la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y por qué su unión con las hijas de los hombres resultó en el nacimiento de gigantes? Existen principalmente 3 interpretaciones de este pasaje, cada una con profundas implicaciones. La primera interpretación sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa que había mantenido la adoración al Dios verdadero. Las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, la línea impía. Según esta interpretación, la tragedia fue que los hombres piadosos se casaron con mujeres impías, corrompiendo así la línea de adoradores de Dios. La segunda interpretación propone que los hijos de Dios eran simplemente hombres poderosos, quizás reyes o nobles, que tomaron múltiples esposas por la fuerza, estableciendo harenes y perpetrando abusos de poder. Pero existe una tercera interpretación, quizás la más antigua y la más misteriosa, que los hijos de Dios eran seres angelicales que abandonaron su estado celestial y se unieron físicamente con mujeres humanas. Esta interpretación puede parecer fantástica, pero tiene un fundamento bíblico sólido. En el libro de Job, cuando Dios habla de la creación, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El libro de Enoc, aunque no es canónico, es mencionado por Judas en el Nuevo Testamento y era ampliamente conocido en tiempos de Jesús. Este libro describe en detalle cómo 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron al monte Hermón y juraron unirse con mujeres humanas. Según esta tradición, estos ángeles no solo se unieron con mujeres humanas, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, cómo hacer armas de guerra, cómo usar cosméticos y joyas para seducir, cómo practicar la astrología y la magia, cómo realizar abortos y muchos otros conocimientos que Dios no había destinado para la humanidad en ese momento. El resultado de estas uniones fueron los Nefilim, traducido como gigantes en muchas versiones de la Biblia, pero que literalmente significa los caídos o los que hacen caer a otros. Estos no eran simplemente hombres altos, eran híbridos sobrenaturales, seres que poseían fuerza física extraordinaria y conocimientos que no correspondían a la humanidad normal. Los fósiles de gigantes humanos han sido encontrados en diversas partes del mundo. Esqueletos de seres humanos de 3, 4, incluso 6 metros de altura han sido documentados por arqueólogos, aunque muchos de estos hallazgos han sido ocultados o desacreditados por la comunidad científica mainstream. Pero los gigantes no eran solo físicamente grandes, eran valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Eran líderes, guerreros, posiblemente los primeros semidioses de los que hablan las mitologías antiguas de prácticamente todas las culturas. Podría ser que los dioses de las mitologías griega, romana, egipcia, Mesopotamia y otras fueran en realidad memorias distorsionadas de estos Nefilim. Podría ser que historias como las de Hércules, Aquiles, los titanes y otros héroes sobrehumanos sean ecos de la realidad antediluviana. La presencia de estos seres híbridos explicaría muchas cosas. ¿Por qué prácticamente todas las culturas antiguas tienen leyendas de gigantes? ¿Por qué las construcciones megalíticas de todo el mundo requieren una fuerza sobrehumana para ser edificadas? ¿Por qué existe conocimiento avanzado en civilizaciones que supuestamente eran primitivas? Pero también explicaría por qué Dios decidió enviar el diluvio. No se trataba solo de juzgar la maldad humana. Se trataba de limpiar la tierra de una contaminación genética que amenazaba con corromper completamente la raza humana y hacer imposible la venida del Mesías prometido. Podría ser que la humanidad antediluviana poseía tecnología y conocimiento que superaba incluso lo que tenemos hoy. Esta pregunta puede sonar a ciencia ficción, pero cuando examinamos las evidencias, el panorama se vuelve fascinante. Consideremos primero la longevidad humana de esa época. Hombres que vivían casi 1000 años no habrían sido simples recolectores y cazadores primitivos. Con siglos de vida habrían tenido tiempo sobrado para desarrollar conocimientos extraordinarios en todas las áreas del saber. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Durante ese tiempo pudo haber desarrollado conocimientos en agricultura, ganadería, astronomía, matemáticas, ingeniería, medicina y muchas otras disciplinas. Imagina los avances que podría lograr un científico moderno si tuviera 900 años de vida productiva en lugar de apenas unas pocas décadas. Y no solo eso, Adán convivió con su hijo Set durante más de 800 años. Set convivió con su descendiente Noé durante 14 años. Esto significa que el conocimiento y las experiencias podían transmitirse directamente de generación en generación durante períodos extraordinariamente largos. Pero no era solo longevidad humana lo que permitía estos avances. Según la tradición preservada en el libro de Enoc, los ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos que no estaban destinados a ser revelados en ese momento de la historia. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Samyasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Barakihal enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Algunos de estos conocimientos pueden parecer primitivos, pero otros sugieren avances científicos considerables. La astrología antigua no era simple superstición. Requería conocimientos matemáticos y astronómicos muy precisos. El conocimiento de las nubes podría referirse a meteorología avanzada. Las señales de la Tierra podrían incluir geología, geografía o incluso conocimientos relacionados con la navegación. ¿Podría ser que la humanidad antediluviana desarrolló formas de tecnología que nosotros aún no comprendemos completamente? No necesariamente tecnología basada en electricidad y computadoras como la nuestra, sino quizás tecnologías basadas en principios que hemos olvidado. Las construcciones megalíticas que encontramos por todo el mundo podrían ser evidencia de esta tecnología perdida. Estructuras como las pirámides de Egipto, Stonehenge, Baalbek, Sacsayhuamán y muchas otras requieren una precisión matemática y una capacidad de manejo de piedras enormemente pesadas
que desafía nuestra comprensión de las capacidades de las civilizaciones primitivas. En Baalbek, Líbano, por ejemplo, hay bloques de piedra que pesan más de 800 toneladas. Nuestras grúas más poderosas apenas pueden levantar esas cargas y, sin embargo, estas piedras fueron no solo levantadas, sino colocadas con una precisión milimétrica hace miles de años. ¿Cómo es posible? Una posibilidad es que los constructores de estas maravillas fueran descendientes directos de los gigantes antediluvianos, que conservaron algunos de los conocimientos y capacidades sobrehumanas de sus ancestros. Otra posibilidad es que existieran tecnologías de levitación o manipulación gravitacional que se perdieron completamente con el diluvio. Esto puede sonar fantástico, pero consideremos que nuestro propio conocimiento científico aún está en pañales. Solo en el último siglo hemos descubierto la existencia de fuerzas como la energía nuclear, las ondas electromagnéticas, la mecánica cuántica y muchas otras que habrían parecido magia pura a nuestros antepasados. La metalurgia antediluviana también podría haber alcanzado niveles extraordinarios. Tubal-Caín, descendiente de Caín, es mencionado como artífice de toda obra de bronce y de hierro, pero algunos artefactos antiguos muestran aleaciones metálicas tan sofisticadas que desafían nuestra comprensión actual. La medicina también podría haber alcanzado niveles sorprendentes. Con vidas de casi 1000 años, los médicos antediluvianos habrían tenido siglos para estudiar el cuerpo humano, experimentar con remedios naturales y desarrollar tratamientos que nosotros aún no hemos redescubierto. Pero quizás el conocimiento más importante que poseían era el conocimiento espiritual. Vivían en un mundo donde lo sobrenatural era cotidiano, donde la comunicación con seres angelicales, tanto buenos como malos, era común, donde los límites entre lo natural y lo sobrenatural eran mucho más fluidos que en nuestro mundo actual. Este conocimiento espiritual les habría dado capacidades que nosotros apenas podemos imaginar, sanidades sobrenaturales, comunicación telepática, capacidad de influir en la naturaleza, acceso a información que va más allá de los sentidos físicos. Pero todo este conocimiento, toda esta tecnología, toda esta sabiduría acumulada durante milenios, se perdió completamente en las aguas del diluvio. Solo Noé y su familia sobrevivieron, llevando consigo apenas una fracción de lo que la humanidad había aprendido.